Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él, y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el muy respetable gran maestro Aníbal Rosario Ruiz, que cuando no tiene su capa de Batman puesta es el licenciado Aníbal Rosario Ruiz de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos y un placer. Sí, licenciado se me acusa de decir. Aníbal. Casi no ejerzo la profesión por eso. ¿No? Bueno, en los trabajos profanos sí hay siempre derecho, pero claro. Como lo conoces rutinariamente, estar escribiendo emociones. Exacto, sí, el mocioneo. No está en mi reino de la realidad. No, yo me dedico a corporativo y siempre está esa pelea porque los litigantes se creen que ellos son los únicos abogados de verdad. Ajá. Y después estamos todos los demás que de verdad hacemos el derecho. Ellos están peleando allí en una sala y escribiendo emociones. Muy respetable gran maestro. Esto es una oportunidad para hablar un poco de historia. Tenía bien interesante. Los otros días me escribe un podcast escucha preguntando si yo pensaba que en Puerto Rico todavía quedaban lo que yo le digo la entidad intermedia, que son las entidades o las organizaciones que ocupan roles en la vida de sus miembros, pero que no son el Estado. Ellos son los gobiernos voluntarios a los que nos sometemos todos, ¿verdad? Claro. Y estábamos hablando por mensaje en Instagram, y yo pensando, creo que tengo a alguien en el menú que puede hablar del tema. Aníbal, ¿quiénes son los masones? Y segundo, yo ser excomulgado de mi iglesia por tener esta entrevista. Si la contestación es así, avísame para cancelar el programa. Bueno, yo no sé. Yo sí te puedo decir que en nuestra fila hay católicos que conocen, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? Están adentro, conocen ¿verdad? De qué se trata. Y pues no hay nada incompatible entre una cosa y la otra. Sí, no, a través del tiempo y el espacio no nos hemos visto de frente en unas cuantas ocasiones, pero en ¿verdad? En este momento, pues, a mí me parece que no ser excomulgado. No. Bueno, eso no depende de mí. Eso no depende de mí. ¿Qué son los masones, Aníbal? Mira, la masonería ha cogido múltiples formas a través del tiempo. Y la masonería, pese a que mucha gente, siendo un grupo, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos asociamos, nos distinguimos por esa palabra, pues la realidad es que durante la formación de la masonería desde el 1717, que es realmente como la conocemos hoy en esta forma actual, en la que nace Inglaterra, pues se ha... ¿En qué año es que nació en Inglaterra?
1717. Esa es en su modo actual. En su modo actual. Porque estábamos hablando fuera del aire de que, por ejemplo, si tú buscas en las páginas de Wikipedia, te dicen, no, los masones se trazan a las pirámides. Sí, y hay muchos eslabones perdidos. La realidad es que documentación real que hemos encontrado al presente y que yo tenga conocimiento, pese a investigaciones que están haciendo historiadores e investigadores en otros países, me parece que al año 1 hay documentación real de algún tipo de actividad masónica. Sí, somos herederos de muchas tradiciones, particularmente, pues, literalmente del gremio de la piedra, ¿no? De aquellos constructores que iban de país en país y de ciudad en ciudad buscando construir catedrales. Eran trabajadores de la piedra que a la misma vez y curiosamente eran gente que era sumamente culta y no solamente tenían una destreza, un craft de verdad hacer la piedra para construir estas catedrales en el medioevo y demás, sino que tenían unos intereses por cultivar su intelecto, por cultivar su espiritualidad y por buscar aquellas respuestas que a veces nos plagan a la humanidad de por qué estamos aquí, hacia dónde nos vamos, cuál es nuestro propósito en la vida. Y esa profunda, esas perspectivas ¿verdad? Esas preguntas que nos hacemos, pues son parte de la motivación de por qué existe la masonería en sus orígenes. Ya a través del tiempo, pues la masonería fue evolucionando de acuerdo a las necesidades particulares que tuviera en el asentamiento donde se establecía. Yo estaría correcto en decir que es una sociedad o varias sociedades juntas. Es que no, es homogénea en ese sentido. Okay. Pero de la manera en que se practica, de la manera en que se manifiesta, pues ha sido muy distinta. Una de las corrientes más grandes de la masonería francesa y la masonería inglesa. Uh-huh. En la masonería inglesa, y esto es verdad, información pública, el gran maestro actual es el duque de Kent. Ok. En un momento dado fue el papa de la reina Isabel. Uh-huh. Fue un gran maestro, abdicó a ser gran maestro para convertirse en rey de Inglaterra. Claro. En Francia estaba ocurriendo todo lo opuesto en ese momento, o sea, estábamos derrocando a la monarquía. Habían guillotinas corriendo. Los masones eran los que estaban propulsando el movimiento. ¿Robespierre era masón? No tengo, de verdad, si te digo que sí, no te miento, porque no, ahora mismo no tengo, o sea, no lo tiene en la memoria. No tengo en la memoria, pero sí, Voltaire, Montesquieu, John Locke, todo, Isaac Newton en Inglaterra, obviamente, pero todos estos pensadores del siglo XVIII, de la era de la Ilustración, eran todos masones. Okay. Curiosamente, quien inicia Voltaire la masonería es Benjamin Franklin. Y lo interesante es que los fundadores de Estados Unidos, casi todos eran... Todos. Eran no masones. todos, pero una gran parte sí. Comenzando con el presidente de Washington, que fue un masón. Si ustedes van ahí en Boston, hay una biblioteca que tiene una gran pintura de Washington y él sale juramentando con la regalia. Correcto. De los masones. Yo lo vi cuando estaba en universidad. Qué bien. Sí, ¿no? Y la masonería de Estados Unidos es inmensa. ¿Qué significa ser muy respetable gran maestro? El muy respetable gran maestro es el que dirige la masonería en cualquier jurisdicción. En este caso, pues, nosotros en Puerto Rico, pues tenemos la jurisdicción de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ok. Entonces tenemos una logia en Santa Cruz. Somos electos. Por términos de 2 años, me dijo. Por términos de 2 años. Y nosotros, pues, nos debemos a una junta de gobierno, que nosotros llamamos la Alta Cámara, y que verdaderamente es la que dirige, y es que vienen los famosos checks and balances, que todo el ideario republicano del mundo a que los países se conforman, parten de la tradición masónica. Curiosamente, ves el símbolo de poder, que es un mallete, no es otra cosa que un martillo. Uh-huh. Pues, literalmente, pues, se emanan los sistemas republicanos de gobierno, todo emana de tradiciones masónicas. Y por eso es que acusan a los masones de ser el Illuminati que corre el mundo.
Por ahí va la cosa. Tú corres el mundo. No. Lejos de eso. Eh, No. de- Los masones somos gente común y corriente. De todas las religiones. Hay, cristianos, musulmanes, judíos, budistas. Que simplemente tenemos nuestros trabajos comunes. Tenemos nuestra familia, nuestros hijos. Y somos personas comunes y corrientes. Que tenemos nuestro éxito, nuestras fallas, nuestras debilidades. Somos personas que simplemente compartimos una manera, una visión de ver al mundo. Y en nosotros, pues, en esa visión se basa en la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Verdad? Que era el lema de la Égalité, revolución. fraternité, liberté. Estaba tallado encima de la guillotina. Así mismo. Y esos son los principios que dan paso a la libertad de culto, a la libertad de expresión. Y nosotros pues vivimos bajo esos preceptos de que haya un continuo progreso de la ciencia, de que haya un continuo progreso de la humanidad, de que haya un progreso continuo para el mejoramiento del ser. Y eventualmente en ese proceso nosotros internamente convertirnos en mejores personas, que es lo que nosotros llamamos pues labrar la piedra bruta, ¿no? Que no es otra cosa que nosotros literalmente sincerarnos como buenos obreros, en nosotros reconocer nuestras fallas, nosotros reconocer nuestras imperfecciones, y que en este camino pues llegar a, ¿verdad?, ese arete, a llegar a esa realización máxima esa expresión máxima del potencial que el humano puede ser. Aretea es griego. Arete griego. Y parte de esas tradiciones nosotros las absorbimos en ese camino. Pero no es una religión. No es una religión. Tiene elementos filosóficos, pero no es una filosofía. Correcto. Tienen rango y tienen órdenes, pero no es un gobierno. Exacto. Y tienen un código de discreción y en algunos casos secretismo, ¿verdad? Porque tienen división de cuánto uno puede compartir. Principalmente la discreción y el secretismo se da por la persecución. Uno de los datos que quiero compartir es más de un centenar de masones murieron en los campos de concentración nazi. ¿Verdad? Los masones en los campos de concentración los distinguían con un triángulo rojo con la punta hacia abajo. En la camisa se lo ponían. En la camisa. O sea, como los judíos le ponían la estrella de Exacto, sí. pues los masones tenían un triángulo rojo con la punta hacia abajo. Así que... Yo no sabía eso. No me atrevo a decirte la cifra porque obviamente no... Y no estaba allí. No estaba allí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero murieron muchos masones, fueron decimados. Inclusive los archivos de Francia, me parece que cuando Hitler invade Francia, los documentos masónicos los sacan de Francia para evitar que caigan en manos alemanas. Así que los masones hemos pasado en Puerto Rico, cuando empezaron. La Gran Logia se funda en 1885. La Gran Logia, ese es el primer evento masónico en Puerto Rico. Ya hay masonería desde el 1808. Ok. Y vemos mucha tradición masónica, particularmente en el oeste, en el área de Mayagüez, San Germán. Hay mucha tradición en esa época. Eso tiene sentido porque Betance era masón. Correcto. Y Hostos. También. Y toda esa área era independentista hasta el Ñu, ¿verdad? Así que había influencia con la masonería. Y los masones eran importantes para los movimientos independentistas en el resto de América Latina, ¿verdad? Correcto. Por eso no es casualidad que tú tienes la relación de Gregorio Luperón, que era masón. Funda la logia, una logia que me parece que es la Logia Restauración en Puerto Plata, que todavía sigue de pie. Y por eso no es casualidad que se utilizaba la masonería como un medio de mensajería. Uh-huh. Y tú tienes un segundo Ruiz Belvis viajando el mundo en esas andanzas. Tienes un Hosto, un Betance en Francia, cuando estuvo desterrado, que estuvo en Nueva York también, ¿no? Y todo eso fue detrás de los movimientos masónicos. Inclusive la Sociedad Abolicionista en Puerto Rico funcionaba como una logia. Completa. Los movimientos abolicionistas en Puerto Rico fueron iniciados por masones.
Y ahí todos los que pertenecían a esa sociedad, todos eran masones. Según Doris Belby, Betance, se me olvida, se me escapa. Una pregunta, pero, y esto es algo que siempre me ha interesado, ¿verdad? Porque la gente dice, todo el mundo, todos los fundadores de Estados Unidos eran masones. Acabas de decir, todos los abolicionistas eran masones. Pero eran abolicionistas por ser masones, fueron fundadores de Estados Unidos por ser masones, fueron revolucionarios en la guerra hispanoamericana por ser masones, o era casual, o era algo que era un club o un tipo de actividad social. Que es una pregunta, ¿verdad?, interesante de cómo intersectan las relaciones personales con las relaciones ideológicas o los movimientos comerciales, políticos. Pues mira, es una contestación que no te puedo decir a cierta ciencia. Yo sí te puedo decir que obviamente nosotros mirando la historia, tú no ves a ninguno de ellos, ¿verdad? Usando la indumentaria fuera de masónica ni nada. Si nosotros estamos conscientes de que las enseñanzas de la masonería, de que el recorrido que tú haces a través de los grados, pues te da ese sentido de orgullo. De orgullo, ¿no? Y de fraternidad o hermandad, quizás. Te da un sentido de propósito. Okay. O sea, la masonería vive por los postulados de ser agentes de cambio, ¿no? De tratar de aspirar a tener una mejor sociedad. O sea, y esto lo podemos ver en diferentes crisoles, ¿no? O sea, siempre, ¿verdad? Siempre todas las sociedades deben aspirar a mejorar de una manera u otra, ¿no? Aunque a veces decimos, mira, pues nosotros vivimos bien y hay otros países que están en peor estado y demás. No significa que no deberíamos seguir ¿verdad? En un proceso de introspección social que nos lleve a mirar las diferentes dificultades que atravesamos para seguir mejorando, ¿no? Y eso debe ser una aspiración que todo país, toda sociedad debe tener en su conciencia. Así que esas cosas se enseñan en la masonería, ¿no? Por ejemplo, las artes liberales son parte de la aportación masónica a la vida civil. Este concepto de que tú no vas a una universidad solamente a aprender una manera de sostenerte económicamente, sino que se te enseña a estudiar letras, se te enseña a estudiar filosofía, se te enseña a estudiar música. Eso te hace un ser humano más completo. Te da un sentido de empatía, te da un sentido de pertenencia social, te da un sentido de cultivar la mente. Y a pesar de que mucha gente que lo escucho muy a diario, ¿para qué sirve eso? Pues sirve para muchas cosas. Sirve para tú convertirte en un mejor padre, sirve para convertirte en un mejor esposo, para convertirte en un mejor empleado, para ser un mejor patrono, para tú ser más útil a la sociedad. Y eso es parte de la premisa donde nosotros partimos, de nosotros utilizar todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea y todo lo que la vida nos ha enseñado a través del tiempo para poder convertirnos en mejores personas. ¿Cómo uno se convierte en masón? La masonería nos recluta. O sea, que nosotros no vamos a ir puerta por puerta. ¿Por qué? Porque los masones, ¿verdad? Uno de nuestros lemas públicos, somos hombres libres y de buenas costumbres. Y eso implica, pues, que si tú quieres ser masón, pues es un llamado personal a que yo quiero, ¿verdad? Y déjame dar para atrás, porque es tu show. La masonería, gracias. La masonería, uno de muchos caminos. Nosotros tenemos organizaciones hermanas. Las personas son libres de decidir cuál es el camino personal que quieren tomar en su vida para mejorar sus condiciones, para cómo se va a relacionar con su entorno, con sus pares. Así que es una decisión bien personal y nosotros lo vemos así. Y
por eso no reclutamos. Si tú entiendes que la masonería es un camino, uno de los muchos caminos que te pueden ayudar en ese proceso, pues bienvenido sea. Pero si tienes que ser hombre, ¿verdad? Tienen que ser hombres. Pero hay unas escuelas de masonería que no están de acuerdo. Correcto. Y fue un debate que al presente se tienen. Inclusive en lo que nosotros llamamos, ¿verdad? La masonería ha tenido sus separaciones. Hay mujeres que son masonas en otras corrientes. Uh-huh. La corriente regular eso no ha sucedido. ¿Qué es la corriente regular? Vamos a ponerlo así. La iglesia católica y la iglesia, ¿verdad?, protestante, ¿no? De igual manera, personas que pensaban que la corriente católica no iba con los postulados que ellos profesaban, de sino separarse, ¿no? Y crear su propia... La iglesia protestante. La iglesia protestante, correcto. Así que, de igual manera, la masonería ha sufrido las mismas vicisitudes. Así que, a través del tiempo, pues, han venido personas que no están de acuerdo como la masonería ha evolucionado, cómo la masonería se demuestra ante el mundo, cómo la masonería trabaja. Y son debates constantes, porque eso es lo que te esperas de una comunidad de gente pensante. Uh-huh, uh-huh. Que es curioso, porque a pesar de tener esa diatriba, la masonería ha sido altamente longeva. Bueno, si la que conocemos está desde 1717 y en Puerto Rico 1885. La masonería es más vieja que los Estados Unidos. Así es. En su versión corriente. Hablando de Puerto Rico, antes de empezar a grabar estamos hablando de cosas fascinantes de la historia, ¿verdad? De hecho, me traiste 2 regalos hoy. Uno de ellos es un coiba, muy agradecido. Gracias, seguro. Tremendo. Los demás invitados deben traerme regalos, yo los voy a aceptar. Y me traiste 2 récords que demuestran que mi abuelo y mi bisabuelo de parte materna eran masones. Así es. Y uno de ellos era venerable maestro. Venerable maestro. ¿Qué significa eso? Él mandaba a la logia, en ese caso es la respetada logia Luz de Cosmos, que se encuentra bien en Río Piedras, y presidió esa logia por lo menos un año. ¿Y cuántas logias tú mandas? Ahora mismo, Sí. 68. 68 logias en todo Puerto Rico. ¿Y más o menos cuánto, si se puede saber? Bueno, estamos... Eso de... Sí, estamos más o menos por los 3,000. Más o menos. Más o menos. Eso es un buen grupito. ¿Quiénes eran en nuestra historia los masones? Hablamos ya de Betance y de Hostos, pero hay un cuento fascinante que me estaba haciendo que yo no sabía esto. El papá de Luis A. Ferré. El papá de Luis. Y el papá de Pedro Albizu Campos eran masones en la misma logia. En la misma logia en Ponce. Don Alejandro Albizu y Romero. Y eran colegas y amigos. Asumo que sí. No te puedo decir. Así que sí era amigo, pero obviamente los récords están ahí y sí interactuaron. O sea, sabemos que hubo una interacción. Si fueron cercanos, sabemos que se conocían. ¿Y quién era? ¿Y qué fue lo que hicieron los masones para don Pedro? Bueno, la respetada logia Aurora número 7, una logia que es la cuna de muchos próceres de Puerto Rico. Ahí tuvo Luis Muñoz Rivera, Rosendo Matienzo Cintrón, Antonio Corregel, you name it. Ahí habían una cantidad de próceres que pasaron por las aulas de esa logia. Curiosamente, a la logia frente está la estatua el monumento abolicionista que está frente a la logia. Ok. A instancias de que Betances visitó la logia en un momento dado y fungió como maestro de ceremonia. Así que una logia bien activa en aquel momento. Don Pedro se adopta como Lubetón, que hijo de un hijo de un masón. Uh-huh. Se adopta como Lubetón y parte de las tradiciones que llevamos es pues ayudar a ese niño cuando llega adulto y ayudarlo durante su vida y estar pendiente de él, ¿no? Uh-huh. Pues
pues la logia la que le ofrece una beca para cursar sus estudios en Vermont, para cursar sus estudios en Harvard. La logia es la que le da el despacho de don Pedro Albizu Campos, de don Rosendo Matienzo Cintrón cuando se traslada a Puerto Rico para que empiece su práctica en Derecho. O sea que la masonería... Pero él no fue masón. No fue masón. Porque era muy católico. Era católico devoto, sí. Sí, no, don Pedro era problemático siempre, ¿verdad? Bueno, yo no me atrevo a decir eso. Pero el sí. cuento es que entonces, por la logia es que le dan su apellido, ¿verdad? Porque... Correcto también. Hazte ese cuento. Bueno, el venerable, en aquel entonces, los masones pues estamos activos y en ocasiones pues decimos nos vamos a dormir, que nos desactivamos, vamos. Uh-huh. Sí, sí. El papá de don Pedro fue una persona que en un momento dado de su vida pues decidió estar inactivo, y cuando al momento de regresar pues el venerable dice: hasta tienes un hijo bastardo, no vas a entrar, no te vas a volver a activar hasta que lo reconozca, y le deje el apellido. Y ahí fue que la logia obliga a don Alejandro Albizu Romero a... Y le pone la acta al frente. Le pone el acta al frente. ¿Y todo eso está documentado? Eso está documentado. Eso es así. ¿Y qué es esto que tú me traíste aquí, este librito? Bueno, este es un libro que conservo actualmente. Es un libro de mi logia madre. Todos los miembros de la Gran Logia pertenecemos a una logia, ¿no? Y en este caso, pues, mi logia, Trinidad Luquillo número 5, que se funda en 1867. O sea, predecede la Gran Logia. Uh-huh. Y esto es uno de sus actas originales. Estas actas son particularmente de 1885. Y demuestran, ¿verdad? Aquí están los escritos de José Celso Barbosa, cuando presidía la logia, cuando fue el venerable. Uh-huh. Presidió, yo creo que de manera pro tempore. O sea, temporal. Su secretario era José Gómez Brioso. Su primer vigilante era Roberto H. Todd. Y me parece que su segundo vigilante fue don Pedro del Vallatile. No sé si conoce la historia del Vallatile. Bueno, no me la sé Sumamente interesante. Este es el papá, pero el hijo se convierte en un primer general de los Estados Unidos. Y es el que dirige las tropas en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. De verdad. Y de Yeto era masón. De Yeto era masón. Y Luis Muñoz Rivera era masón. Luis Muñoz Rivera era masón. Así que, ¿y eran de la misma logia sexual? No. Curiosamente, o por lo que las actas, ¿verdad?, los acontecimientos dicen, en un momento dado, Barbosa y Muñoz Rivera eran masones, pero no sabían que eran masones. ¿Cómo no iban a saber? Bueno, precisamente... Por la de naturaleza. O sea, en ese año 1885 y esos últimos años del dominio español en Puerto Rico, la masonería no la pasa muy bien. Ok. Precisamente porque en todos los movimientos de independencia en contra de la corona española estaban siendo lideradas por masones. Estamos de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, estamos hablando de José de San Martín, que estuvimos hablando de él, estamos hablando de un Gregorio Luperón, Juan Pablo Duarte, que era masón, estábamos hablando de José Martí. O sea, que todas estas personas que están liderando movimientos en contra de la corona española eran masones. Y obviamente, Puerto Rico, siendo ya de los últimos bastiones, pues la masonería no la está pasando bien en el momento en que la corona española está activamente persiguiendo a los masones en Puerto Rico. Al punto que los masones en Puerto Rico pierden su libertad, muchos pierden sus tierras, y otros pagan con la vida. Simplemente por ser masones. Uh-huh. Así que la llegada norteamericana a Puerto Rico fue muy bien vista por los masones. Por muchos masones. Ok. Principalmente porque querían salir de las ataduras de la corona española. Y un país que había sido fundado por masones. Correcto.
y que venían con la impresión de un ideal, ¿verdad? Que tenían impregnado en sus cabezas, ¿no? Así que, obviamente, y sabemos que Betances estuvo en Nueva York y que hubo unas reuniones masónicas allá y demás. Así que todo esto no pasa, ¿verdad?, por casualidad. Hay unas comunicaciones, hay muchas cosas pasando en ese periodo. Así que ser masón no era algo que tú decías públicamente. Porque te podía buscar la hoguera. Porque te voy a buscar la hoguera. Y así que ellos... Y me estaba haciendo un cuento interesante en algún momento cuando... Porque, ¿verdad? Los que quizás hayan leído más de la historia... En un momento Barbosa y Muñoz Rivera están en el mismo grupo. Correcto. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Y se rompen. Ellos se pelean. Se rompen, sí. Entiendo que es el Partido Unión, ¿no? Sí, o sea, y Barbosa es el Partido Estadista Republicano. No, era el Partido Republicano y whatever, el nombre. Y Rivera, o sea, por su otro lado. Pero que me estás diciendo que cuando tú ves las actas de ustedes, estaban jangueando. Sí, lo que sucede es que eso es otro acontecimiento que la masonería ponceña que da paso a que pasen, bueno, unos acontecimientos particulares. Y hay una parte que no puedo contar. Pero la realidad era que había una necesidad de que el bando de Barbosa y que el bando de Muñoz, cuando, ¿verdad?, con la partida de Román Valderiotti y de Castro, que el Partido Unión, me parece, se divide en dos facciones, se unificara. Porque van a pasar otras cosas que te voy a enseñar unas fotos que tengo ahí, que tengo privilegio de privilegio de podcast. Sí, exacto. Que te voy a enseñar precisamente por qué viene el presidente Roosevelt a Puerto Rico. Es que tienen que pasar unas cosas en ese proceso. Y lo que eso lleva es a que masones, a través de un hermano, prócer de la patria, músico, se llama Braulio Dueño Colón, emita una circular para que de alguna manera la masonería intervenga con estas dos personas, porque Braulio sabía que los dos eran masones. Pero ellos no sabían que Pues mira, eso es lo que ellos te expresan, ¿verdad? Y para contarte la historia, pues hay una reunión en el Teatro de la Perla en Ponce y se acuerda en una logia en San Juan, van a traer al hermano Barbosa y van a traer al hermano Muñoz. Y esa reunión fueron muchas personalidades que son parte de la historiografía puertorriqueña. En eso, Cayetano Politoste estuvo en esa reunión. Y otros próceres puertorriqueños estuvieron presentes en eso. Y esa reunión culmina con un abrazo, ¿no? Y hay unas palabras célebres que se dicen en la masonería, y la respetable logia Aurora de Ponce todavía celebra ese acto junto con la respetable logia Aluarina, que está en Bayamón. Celebran ese acto que se llama reafirmación masónica, y el abrazo Muñoz Barbosa, y que dicen, ¿verdad? No sé, yo creo que ellos sabían, pero vamos a que se abrazan y se dicen, mira, si yo hubiera sabido que tú eras masón, son palabras así bien poéticas. Si yo hubiera sabido que usted era masón, hubiera corrido desde los más sin fines de la tierra a darte un abrazo. Y sí, porque en esa época no pueden decir, mala mía. Exacto. En esa época era, ay, mi hermano, si tan solo la Aurora hubiese sonreído sobre nosotros frente a un sol. Así que... pero eso no sale en ningún lado. No. Pero ustedes tienen récord de eso. Tenemos récord de eso. Yo creo que Nieve de Los Ángeles Vázquez, mi amiga, que estuvo en este podcast, que hicimos una presentación de Federico de Yeto allí en Algo Bonito, debe ir a visitar la arca de ustedes a leer, porque también me estabas comentando que aparentemente el pacto Dios mío, Sagasta. El pacto Sagasta, correcto. La historiografía lo tiene de una manera y la acta de ustedes lo tiene de otra. Bueno, la realidad es que, en honor a la verdad, leí las actas hace muchos años, mucho tiempo. No tengo... No lo tienen el todo. No lo tengo ahora mismo en presente. Pero sí te puedo decir que hay constancia de que cuando Rosendo Matienzo, que era miembro de esa logia, y llegan,
le presenta al venerable maestro y le dicen: acabamos de llegar de España y estos fueron los resultados. O sea que no hay fuentes secundarias ni un periódico. Lo que tú estás leyendo fue la apreciación de la persona que está escribiendo la minuta de lo que dijo don Rosendo, que pasó en el Pacto Saga. El informe, correcto. Algo que me interesa es que cómo es que tantos masones terminan siendo políticos de renombre. No la mayoría de los masones, pero hay muchos masones que terminan siendo políticos importantes, ¿verdad? Pero ustedes tienen una regla de no hablar de política, a la misma vez que se adjudican muchos movimientos bien políticos, y después tienen estos filósofos del republicanismo liberal que son aparentemente masones. O sea, ya yo puedo hemos estado hablando aquí por 34 minutos y ya yo puedo empezar a entender por qué la gente empieza a ponerse Illuminati con ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es esa regla de la política de los masones? Pero ¿cómo entonces terminan tanto siendo prominentes en la política, por lo menos en el último siglo? Bueno, me parece que hay dos cosas que decir. Y después en Puerto Rico me estabas contando que hay un asunto que después hay un cisma por los independentistas y todo ese tipo de cuestiones. O sea, cuando una sociedad que no habla de política tiene un cisma político, o sea, Pero ese cisma ya se debe a otras condiciones que pasaron en el momento, que trascienden la masonería, ¿no? Y hago el hincapié que la masonería tiene unos preceptos bonitos y una filosofía bonita, pero no deja de estar compuesta por seres humanos, ¿verdad? Sabes que ya automáticamente pues no es perfecta, ¿no? Pese a, ¿verdad? Tenemos constituciones que verdad que nosotros los juristas decimos son joyas. Sí, el lepra Puerto Rico es hermoso. Ajá. Pero son interpretadas por humanos, son derivadas por intereses. O sea, al final del día hay una mente humana detrás de lo que se escribe, de lo que se interpreta, de cómo se aplica. O sea, que nunca va a ser perfecta, ¿no? Y de igual manera, pues la masonería cadece y padece de las mismas condiciones, porque está compuesta por humanos, ¿no? Pero los masones no hablamos de política y religión, pero no significa que no estemos insertados en los procesos sociales. Tampoco significa que seamos irreligiosos o que seamos apolíticos. Así que en ese sentido, la masonería entiende que las conversaciones de política y de religión son altamente divisivos. Y que si nosotros verdaderamente queremos empujar e impulsar el progreso y el cambio, tenemos que sacar de un lado los temas que son más divisivos en la humanidad. Que es cómo dirigir un país y en qué creer. Por eso es que nosotros separamos eso. Entonces nos concentramos en cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a trabajar esto, cómo vamos a... Es que estoy tratando de hilvanar de manera en que no exprese cosas que me puedan costar mi... No, es muy justo. Sí, tengo que tener cuidado, pero esto es lo entretenido de hacer esta entrevista. te tengo en la silla. Es interesante porque bien poca... ¿Sabes qué es lo interesante de este episodio que acaba de pasar ahora mismo? Ajá. Es bien difícil encontrar hoy en día eventos donde alguien dice, donde yo pueda ver físicamente a alguien sentir el peso de sus lealtades. Claro. ¿Verdad? A tu código, a tu orden, a tus compañeros. Tú tienes... Hoy en día hablamos... Si tú lo miras, incluso está en la política, ¿verdad? Yo soy bien activo.
tú ves parte de eso, pero no. Pero yo te veo la cara, yo te vi a ti sufriendo cómo contestarme. Y eso es, y cuando la pregunta original que te hice, ¿verdad? O el comentario original que hice cuando empezamos la entrevista es, estas entidades, estas sociedades que nos sometemos a ellas, pero no es gobierno, nadie te está pegando una pistola en la sien, ¿verdad? Eso es algo que se ha perdido dramáticamente. Totalmente. Donde no... Y lo vemos, yo creo que más cercano en algunas iglesias, ¿verdad? En la religión eso se ve bastante todavía, pero incluso grupos bien pequeños de la iglesia, porque las iglesias han sido masificadas también. Claro. Y la política, excepto quizá en, qué sé yo, un cabal revolucionario y así, la política de masa también es muy fría. Y me imagino que para ustedes eso es parte del atractivo. El someterse no es el problema, es el atractivo. Claro. Yo me imagino que eso sería así. Y el día que no estés de acuerdo. Te puede ir, pero ese no es el punto. Exacto. ¿Cuál es la relación que tiene la masonería en Puerto Rico con la de Estados Unidos? Yo cuando iba a Washington, D.C., hay un edificio espectacular allí, ¿verdad? Que tiene los símbolos de la logia, etcétera. Sí. Me dijiste que somos dueños de ella. Bueno, en D.C. está la Gran Logia de Washington, ¿verdad? Del estado del estado, ¿no? De D.C. También está en Washington el Supremo Consejo del Grado 33, que es los famosos 33 que todo el mundo habla de los Illuminati. ¿Qué son? Explícate eso, no... Ok. Yo no leí Dan Brown, no sé. La masonería, en su expresión máxima, o sea, el gran maestro es el principal líder de la masonería en X territorio. Okay. Pero a través del tiempo se han creado lo que llamamos cuerpos apéndices, o sea, cuerpos que son inherentemente de la masonería, pero que llevan otras tradiciones. Así que esos cuerpos apéndices, pues, unos han proliferado grandemente, otros no tanto, y así sucesivamente se han involucrado en la vida social de diferentes maneras. O sea, en vez de utilizar la masonería como el único vehículo, pues en lo que le llama el Supremo Consejo del Rito Escocés, pues trabaja aspectos más filosóficos de la masonería y entra más en la profundidad de conceptos universales herméticos, filosóficos, y esos masones se destacan más por seguir esas tradiciones por interés particular de seguir hilvanando, ¿no? Seguir profundizando en temas como ¿verdad? Lo hermético, la filosofía, y pues ese es el templo de ellos. Se encuentra por lo menos en lo que es nuestra jurisdicción, porque Puerto Rico en esa ramificación pertenece a la jurisdicción sur de los Estados Unidos. Hay dos jurisdicciones, jurisdicción norte y jurisdicción sur. Nosotros pertenecemos a la jurisdicción sur de los Estados Unidos, y ahí está su templo, ¿no? Así que, y de igual manera, pues existen otras manifestaciones de la masonería, como la filantrópica, que estuvimos hablando de los Shriners. ¿Y qué son los Shriners? Los Shriners es una entidad que se creó con la intención de la masonería. Es un espacio bien serio, bien formal, con un egregor particular, y estos masones dijeron, mira, nosotros deberíamos tener un espacio para sentarnos y hablar y discutir otros temas, en un espacio no tan rígido, tan formal, tan serio, tan solemne. Así que crearon esta entidad luego de que uno de ellos viaja no sé si a un país en el Medio Oriente, no recuerdo cuál fue, y trae unas tradiciones del Medio Oriente de cómo, ¿verdad?, cómo ellos llevaban su vida, y adoptó esas tradiciones del Medio Oriente y creó en base a esa creó esta cosa que se llama el Shrine, ¿no? Que me parece que pasan
tiempo considerable, creo que son 100 años, la verdad es que no recuerdo. Y el Shrine evolucionó a ser un club de mucho poder adquisitivo. Y dijeron, mira, ¿qué vamos a hacer con toda esta plata que tenemos? Literal, eso fue. ¿Qué vamos a hacer con toda esta plata que tenemos aquí? Y vamos a usarla para hacer el bien. ¿Verdad? Como nos caracteriza a los masones. Y ahí se precreó la red de hospitales Shriners, que hoy en el 2024 cuenta con 20 hospitales en los Estados Unidos y México que dan tratamiento gratuito a los niños. Actualmente trabajamos varias condiciones: quemaduras, labio leporino, ortopedia, espina bífida. Y en Puerto Rico, pues, tenemos esa misma tradición y tenemos un templo Shrine que nos sentimos muy orgullosos. ¿En Puerto Rico? Correcto. ¿En dónde es que está? En la misma sede de la Gran Logia. En la misma sede. Sí. Y háblame de los servicios de salud que ustedes dan. Bueno, a través de los Shriners, en Puerto Rico tenemos clínica, no tenemos un hospital per se. Estamos batallando para lograrlo. Queremos abrir un hospital permanente porque tenemos una necesidad de cubrir las necesidades de los puertorriqueños y los niños puertorriqueños de la que no tienen los recursos. Que a pesar de eso, los Shriners no tienen como requisito. O sea, cualquier persona, sin importar su capacidad económica, puede ser atendida por Shrine. O sea, la condición económica no es un aspecto que nosotros miramos. Tú llegas a la clínica y se te atiende. Y si se necesitas tratamiento, se te trata. No hay estos requisitos de que tú tienes que cumplir con cierto, no. Cualquier niño que pise un hospital, una clínica, se le atiende. Así que llevamos casi 50 años en Puerto Rico atendiendo niños. ¿Cuántos niños se han atendido? Yo no sé, ¿verdad? No hemos tenido un récord, pero yo me atrevo a decir que por lo menos más de 50,000 niños se han atendido de manera gratuita, quizás más. Al día de hoy, y siguen corriendo. Y seguimos corriendo. ¿Y qué es lo que me estabas explicando de los que los envían para afuera si tienen que Sí. tener Nosotros, como no tenemos clínica en Puerto Rico, no tenemos hospital, pues lo que nosotros hacemos es que trajemos a los médicos de nuestros hospitales, particularmente en Filadelfia y en Boston, los traemos a Puerto Rico y le damos servicio a los niños acá. Antes eran el hospital de veteranos, después de la pandemia nos mudamos al Dorado Health. De hecho, nuestra próxima clínica es el sábado, 18 de mayo. Ok. Estás invitado si quieres pasar por ahí. Voy a estar en Los Ángeles, pero... Bueno. Pero para la próxima. Pero miren, ver, los hospitales están quebrando tutiplén. Pueden comprar uno barato próximamente, probablemente. Estamos en esas conversaciones. Si necesitan un abogado, me avisan. Con mucho ¿Qué gusto. fue lo que pasó? ¿Cuáles son? Me estaba hablando de unos sismas que se dieron en la masonería en Puerto Rico. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué significa eso? Bueno, de igual manera que estuvimos hablando, ¿verdad? El protestantismo y el catolicismo. Hay una corriente tradicional que tiene, como todas las organizaciones longevas, tienen una rigidez, ¿verdad? Y no voy a tapar eso del cielo. Tienen una rigidez. Me parece, ¿verdad? En mi pensar muy personal, yo no lo digo de manera ni capacidad oficial, que quizás la rigidez es la que le da un poco la longevidad. Una de las cosas que nosotros aprendemos en nuestro camino es que nosotros tenemos que empezar a comprender el tiempo y el espacio. Y no, el ser humano, a través del progreso tecnológico y el progreso físico, hemos perdido muchas facultades que en un momento eran cruciales para nosotros entender y vivir con nuestro entorno. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, nos hemos hecho esclavos del tiempo. Todo hay un calendario, hay un reloj. Yo vivo mi vida así, sigo siendo un ente y un animal social, ¿verdad? Pero sí reconozco que el mundo y el universo no funcionan. No tiene tiempo y espacio. ¿Cómo sería ver? Y eso es, fíjate, yo he estado leyendo mucho de este tema, especialmente estoy leyendo un libro que es de los fundamentos teológicos del modernismo. ¿Ya?
Y en un momento hablan de lo revolucionario que fue de momento que dijera hay un reloj. Ajá. Porque el ser humano no tenía concepto del tiempo, ¿verdad? No tenía el concepto de una máquina que te está diciendo cada segundo. Tenía un concepto más, yo diría que es espacial. Correcto. Sí, pues es que el tiempo y el espacio es... Exacto. Complementario. Pero todo se marcaba por temporada, localización de objetos. Era espacial puro el concepto del tiempo. Y por ejemplo, hay una teoría védica, Surya Siddhanta, que es un libro antiquísimo, que da una oferta sobre el tiempo y espacio muy distinta que nosotros los occidentales tenemos. Uh-huh. Particularmente, y a grosso modo, hablar del tiempo, del espacio como materia. Como algo que, ¿verdad?, que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que es materia. Y eso es nominalismo también. Claro. Así que los masones tratamos de entender el tiempo y el espacio. Y nosotros, me parece, 2024, estamos pendientes a que las cosas cambien de acuerdo a nuestra visión. Totalmente. Es que, y eso es lo que debía decir yo. Yo he comentado, ¿verdad?, en el programa a veces, por ejemplo, la Iglesia Católica es yo te diría, la burocracia. Vamos, echando hacia un lado la parte de la fe, ¿verdad? Pero en términos de su operación, la burocracia más longeva y probablemente exitosa en la historia de la humanidad. Claro. ¿Verdad? Y si tú notas, ha sido sumamente rígida. Que cambie de postura es un parto, ¿verdad? Han tenido que pelear guerras para que cambie una postura, para que modere una postura, mucho menos cambiarla. Y tiene discreción en sus procesos más sensitivos. Yo utilizo ese ejemplo para compararlo con la manera que atendemos nuestros procesos políticos hoy en día. ¿Verdad? La gente habla... los procesos políticos en el mundo moderno, republicano, democrático representativo, son entretenimiento. Lo hacemos público para que entretengan. No lo hacemos público para alguien asegurar si no están matando a nadie, ¿verdad? Pero, claro. Y uno lo compara con cuando se redacta la Constitución del 89, que se redacta en secreto. Ponían tablas en las ventanas para que nadie pudiera escuchar. Todo era vela, tenían que hablar a voz. No habían diarios excepto el de Madison haciéndolo escondido. Las cosas más sensitivas, la historia de la humanidad las trata con privacidad. Uno lee de los misterios en las polis griegas, de la ciudad, en la ciudad antigua de Numa. Entonces, se trataba con discreción. Algo que es preciado tú no lo compartes, o tú lo mantienes entre un grupo de personas que van a respetarlo y a protegerlo de la misma manera. Y así que puedo ver por qué esa discreción para ustedes es tan importante. No, y saber cuándo tú verdaderamente puedes ejecutar el cambio. Curiosamente, nosotros hilvanamos el tiempo y la gente que vive en el presente, miramos al pasado y decimos, pues, la era de la Ilustración, el neoclasicismo, el barroco, el Renacimiento, y lo describimos como periodo, pero en la contemporaneidad, no sé, me parece como que a veces no vemos que es un periodo, que estamos en un periodo. En el cielo que decía, se acabó el feudalismo. Exacto. Llegaste. Claro, como entró. Pero sí, si tú te sientas a contemplar como hacían la gente del pasado, ¿verdad? Los grandes pensadores, pues tú sí te puedes dar cuenta y tú puedes inclusive hacer una introspección de cuando hay cosas que tú puedes cambiar ahora, cuando hay cosas que se siembran la semilla para que cambien después, y cuando hay cosas que simplemente el tiempo y el espacio van a ser las que dicten cuando eso va a cambiar, porque no está en el reino de nuestra realidad, de nuestro tiempo y espacio. Yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando en la Universidad Aristóteles, que si tú lo lees al principio, ¿verdad? Tienes 18 años y eres un come mierda como yo, ¿verdad? Entonces tú lo lees y dices, ¿cuál es la gran cosa? Esto es obvio.
Y tu profesor te tiene que dar un cantazo metafórico y dice, sí, loco, ahora es obvio. Claro. En aquel tiempo estuvieron viviendo 10.000 años y no entendían esta bobería. O sea, construyeron pirámides y no sabían qué cara estaban haciendo. Para ti será obvio, para ellos no. Y ahí entonces, y ahí también uno aprende a... porque estamos hablando del tiempo, ¿verdad? En ese concepto, las ideas tienen un espacio también. Por supuesto. Y tú, por ejemplo, en el 2024, tú te das cuenta que el mundo está cambiando. Y eso tú lo ves de generación en generación. Tú ves una generación que la próxima no se parece, pero tienen una similitud y estas transiciones no son tan violentas. Pero de un momento en adelante, las generaciones emergentes no tienen ninguna similitud con las anteriores. Y eso te da indicio de que está comenzando un nuevo ciclo. El puertorriqueño de hoy sería irreconocible al de don José César Barbosa. Totalmente. Él no sabría ni cómo pensar de nosotros, probablemente. Totalmente. Y que vivimos en una realidad, pero a mí me parece que también vivimos una hiperrealidad. ¿Hiperrealidad qué significa eso? Bueno, que... No, yo sé lo que significa, pero ¿a qué te refieres? Bueno, pues con todo, ¿verdad? El bombardeo mediático, con todo lo que hay en las redes, con toda la información que está constantemente llegando a ¿verdad? A nuestros ojos, a nuestros oídos, se crea este concepto de que nosotros creemos sobre una realidad que no es, o sea, hay una realidad más allá, que va a la realidad de nuestras percepciones, de lo que es y lo que no es, y que no es lo que está verdaderamente. Es como cuando te piden tener una opinión sobre algo que tú no sabes absolutamente nada de ello. Y te piden tener una posición apasionada sobre esa posición. Por supuesto, porque lo viste. Viste, está en Facebook, caballo, ¿qué vas a decir? Entonces, de repente tú ves un dron en el medio del campo de Ucrania tirando un cohete, ¿verdad? Un artefacto explosivo que vuela un tanque y tú dices, ya yo sé lo que está pasando en Ucrania. ¿Y quién va a ganar? Las tradiciones, ¿crees que las tradiciones de ustedes y de sus logias y la rigidez es para mantener un hilo conductor? Por supuesto. Yo en mi pensar sí. Y que no importa cuánto cambiemos, tenga algo a que agarrarte. La masonería, fíjate, la masonería ha sido rígida en la manera en que mantiene su estructura, pero lo suficientemente líquida para ser maleable. Y tú necesitas una estructuración como esa, particularmente cuando tú fomentas el libre pensamiento. Y que tú fomentas un espacio en donde tú puedas llegar y decir lo que tú quieras. Sin miedo a las represalias, al castigo, ¿cómo es? La persecución. La persecución. Porque esos fueron los espacios que se construyeron para que se creara el mundo moderno. Las logias fueron espacios secretos en donde la gente podía hablar de cosas que no hubiera podido hablar porque la Santa Inquisición se los hubiera llevado. En defensa de la Santa Inquisición. Ajá. Había uno que otro revuelto. Pero más allá de cuando me refiero a la Santa Inquisición, ya no me refiero a la cosa política, me refiero a la astronomía, las artes, la medicina, los avances en ese aspecto, ¿no? O sea, los Newton, nuevamente en la medicina. ¿Newton era masón? Sí, Newton era masón. Y alquimista. No se olvida esa parte. Le dedico más tiempo a tratar de calcular el apocalipsis que a encontrar la termodinámica. Una persona interesante. Me dijiste que parte de la intención, ¿verdad? Ustedes me hicieron este acercamiento, lo encontré muy interesante, especialmente por la posibilidad de conectar con este aspecto de nuestra historia.
¿A dónde tú ves yendo la masonería en Puerto Rico dirigiéndose? Válgame. Exacto. Bueno, eres el muy respetable gran maestro. Es una pregunta relevante. Bueno, hemos sido es una pregunta complicada. Ok. Ese es el punto del podcast. Sí. La masonería está en un nuevo resurgir en el mundo. ¿De verdad? En este caso, y te había comentado que no solamente fui reelecto gran maestro nuevamente, sino que gracias a mis grandes logias hermanas en el Caribe, pues me han elegido para presidir la Confederación Masónica Interamericana, que es una entidad regional que agrupa grandes logias de América Latina y de los Estados Unidos y de Europa, y que nos congregamos para hablar de muchos temas. Y en ese sentido, pues antes estas confederaciones se limitaban pues a tocar temas masónicos, asuntos internos, cómo trabajar la cooperación entre las grandes logias, estrechar lazos de amistad. Pues si yo viajo a tu país, pues tú me recibes, si tú viajas acá yo te recibo. Pero sí he visto que esta generación emergente va a tomar un rol más activo socialmente. Y no hablo de política, sino de tratar de ser un hilo conductor en medio de las tempestades políticas y religiosas para poder tratar de llevar un cierto tipo de consenso y poder llegar a algún tipo de progreso. Actualmente conozco del liderato de muchas de estas grandes logias, a las que tengo un gran honor de ser, de tener grandes amistades a lo largo de Latinoamérica, que están haciendo unos trabajos importantísimos. Se trabaja la crisis migratoria. O sea que a pesar de que la gente no esté consciente de que hay una situación, se trabaja la crisis, se trabajan asuntos de beneficencia, se trabajan, hay acuerdos con la Organización de Estados Americanos para ver de qué manera nosotros podemos trabajar en conjunto con las autoridades gubernamentales para crear espacios de cooperación, para crear espacios de comercio, para crear espacios de entendimiento entre países. Así que yo creo que en estos próximos años la masonería va a cobrar un poco más de relevancia, y eso también va a incluir en Puerto Rico. Nosotros estamos activamente trabajando para levantar ese hospital, que no solamente le va a atender a los niños en Puerto Rico, o sea, vamos a atender a todos los niños en el Caribe. Nos va a dar la oportunidad de estrechar lazos con las islas caribeñas de las Antillas Menores, con los hermanos en la República Dominicana, con la gente en Cuba, con la gente en Haití. Y lo más interesante y lo más bonito de la masonería es que lo podemos hacer, nosotros podemos conectarnos con nuestros hermanos cubanos, que ellos, a paso, tenemos unas similitudes increíbles, porque no tenemos que mirar el crisol político. Y me estabas comentando que en Cuba hay masones. Masonería, y eso bien fuerte. Eso me sorprendió. Y mira, te voy a contar una historia, porque tengo dos grandes amigos que son de la misma logia, y uno es padrino del otro. O sea, uno lo trajo a la masonería. Y no es pro gobierno, y el otro es anti. Y cuando pasaron los eventos del periodismo, allá del asunto con el periodista y la situación, y yo llamo a uno: mi hermano, ahora sí que llega la revolución, ahora es que nos vamos, y vamos a hacerlo. Y yo llamaba al otro: no, hermano, esto está controlado, aquí esto no va a pasar nada. ¿Y qué espacio tú puedes sentarte y tener la gran dicha de escuchar dos personas que se quieren y se quieren, pero que tienen una visión diametralmente distinta? Bueno, la trinchera. Así que
se convierte en un espacio perfecto para tener discusiones, para tener entendimiento, para estrechar lazos. Y curiosamente en la masonería, nosotros nunca nos hemos distanciado del Caribe. Nosotros tenemos una zona hace más de 70 años que trabajamos constantemente con la Gran Logia de Cuba, con la Gran Logia de Haití, con la Gran Logia de República Dominicana y todos los grandes maestros. Somos casi uno. Somos unísonos, tenemos una relación espectacular. Eso es lo que dicen los orientes. Los grandes orientes. Ok. Y el Caribe es un gran oriente. No. Puerto Rico, Dominicana, Haití, Cuba tienen sus respectivos grandes maestros. Ok. Y todos son soberanos. Uh-huh. Por eso Gran Logia Soberana. O sea, aquí lo hicieron a propósito. Le pusieron el nombre ahí y dicen, nosotros somos soberanos. Aquí nadie me manda. Así que lo hicieron con toda premeditación y alevosía. Así que, y ha sido monumental. Me preguntaste del templo en Washington. Sí. Pues parte de los trabajos de la Confederación de Grandes Maestros de Norteamérica, que es la agrupación que rige los grandes maestros de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y una gran logia en Alemania. Nos reunimos todos los años y tenemos grandes iniciativas. Parte de esas vamos a empezar a implementar en Puerto Rico, Dios mediante, el próximo mes. Se llama The Masonic Foundation for Children. Okay. Y lo que buscamos es hacer acuerdos colaborativos con el sistema público de enseñanza, el sistema de instrucción pública, para traer personas capacitadas en temas de suicidio, de depresión, en las escuelas. Y vamos a estar trabajando directamente con los niños para darle adiestramiento a los trabajadores sociales, darle adiestramiento a los maestros. Nosotros estamos levantando nuevamente una clínica de terapia de habla. Empezamos este año a atender 500 niños de manera gratuita. ¿Verdad? Sí. Así que tenemos una gran labor filantrópica que vamos a empezar a colaborar. Durante el huracán María nosotros movimos casi 1 millón de toneladas de ayuda. Así que llevamos mucho tiempo y parte de nuestra tradición, porque parte de las enseñanzas de la masonería es que nosotros no hacemos filantropía para la gente, nosotros hacemos filantropía para nosotros, porque es parte de nuestra vida. Nosotros entender que estamos en una posición privilegiada y que hay unas personas que no tienen esa misma posición y que merecen una mano para ellos superarse. Y así mismo surgieron miles de programas de la masonería. Así surgió el Hospital del Niño. ¿El Hospital del Niño es de masones? No, ya no lo es. Pero lo era. Lo fue. Estamos hablando del que estaba en el Viejo San Juan. Sí, entiendo. No me tomes la palabra. No, estoy mezclándolo con el Museo del Niño. Un Museo del Niño, no, el hospital. Hospital del Niño es... Creo que está en Guaynabo ahora, ¿no? Sí. Pero es que eso estaba en otro lado. Yo sé que estaba en otro lado. ¿Perdón? No. El Children's Hospital. Anyways, nosotros empezamos el programa de los zapatos para los pobres. ¿No eso fue Muñoz Marín? No. ¿Y Muñoz Marín fue masón? No. Ok, Muñoz Marín. Luis Balbino, escucha. Lo dejamos ahí. Pues eso es un tema para otro. Y los zapatos los trajeron los masones, ¿no? Los masones. Eso es así. El programa de zapatos para los pobres es de una iniciativa masónica. Pero yo había entendido que el programa surgía de que los nenes iban a la escuela descalzos. Sí. Y en algún momento alguien dijo... No puede ser. Y de alguna manera se trajo una alianza con gente del gobierno federal, en los estados, y de ahí es que empiezan a enviar los zapatos. Pues mira, te voy a traer el reglamento. ¿Era de los masones? Sí, lo tenemos. Nosotros tenemos todos los documentos originales. Y así, no solamente eso, que fomentamos el libre pensamiento al punto que fuimos los que empezamos el movimiento para que las mujeres en Puerto Rico pudieran educarse. El hogar masónico para señoritas, que todavía queda el edificio que está en la universidad. Uh-huh. Era un dorm gratuito, un dormitorio para damas que no vivían en el área metropolitana, pudieran venir a la universidad. ¿Y tiene que ser familia de un masón? Tenían que ser familia de un masón. Uh-huh. Sí. Pero eran damas.
Era únicamente para señoras, para damas. Ah, ok, no era mixto. No, era para damas. Solamente, única y exclusivamente. Bueno. Así que hemos hecho grandes hazañas. Las que les quedan. Las que nos quedan. Muy respetable gran maestro Aníbal Rosario Ruiz. Gracias por venir. Gracias a ti por recibirnos y siempre las puertas de la Gran Logia de Santurce están abiertas. Saludos a Estamos todos. aquí a dos. ¿A dónde es? 2 cuadras. ¿A 2 cuadras de aquí? En donde era la casa antigua, la antigua casa José de Diego. Ok. Frente a Puerto Rico Memorial. Sí. Ahí a la derecha va a haber un edificio. Tienen el símbolo. Sí, está. Yo creo que se cayó. No está ya, no está. Bueno, señores, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.